Vamos el día de hoy a continuar con nuestro estudio acerca de las bienaventuranzas dadas por nuestro Señor Jesús en el Sermón del Monte. Esta es la cuarta parte. No necesariamente es la cuarta bienaventuranza. Recuerdan que tuve una introducción. Y el día de hoy vamos a ver bienaventurados los mansos. Si usted, le recuerdo, no ha escuchado las previas, le animamos a que al final nos busque. Le decimos dónde están grabadas ahí en el Facebook para que usted pueda escuchar las previas. También estamos, creo que las vamos a grabar en el disco duro. Sí, ¿verdad? ¿Me habías dicho? Las vamos a guardar, y si alguien trae un USB, si usted quiere a partir de la próxima semana, porque a lo mejor algunos de ustedes dicen, yo no tengo Facebook, no sé cómo ingresar. Si usted trae un USB, al final de la plática, si no le importa que no vaya editado, le podemos pasar de inmediato la plática. Ahí va a estar. Ahora con la tecnología se pueden hacer un montón de cosas. Entonces, bueno, si usted la trae, al rato quiere, acérquese y le decimos y le damos todas las que usted necesite. Bien, vamos a estudiar bienaventurados los mansos. Para poder entrar a bienaventurados los mansos, necesitamos necesariamente tener un poquito de contexto. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte deja una bomba a la gente que le escucha. Detona una bomba en su mente, en sus corazones, porque ellos están esperando otra cosa. Ellos están con esta nueva visión, esta nueva forma de ver la vida, están dándose cuenta que lo que ellos esperaban era realmente otra cosa. Así que para poder entender un poquito más lo que es bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, necesitamos necesariamente dar un paso hacia atrás y ver un poquito más el contexto. El contexto es este. La historia dice que en el año 63 el general romano Pompeyo sometió a Judea, y así la independencia judía llegó a su fin. Ahora, la independencia judía no había tardado muchos años. Resulta que usted ha escuchado acerca del libro de los Macabeos, que está en una de las Biblias de la latinoamericana. Los Macabeos fue un grupo de hombres que se levantaron en armas y hicieron la guerra en contra de Grecia, y así liberaron al pueblo israelita de la opresión griega. Los Macabeos, en una batalla muy difícil, libraron al pueblo de Israel y tuvieron un lapso de independencia. Después llega Pompeyo en el año 63 y vuelve a someter, y es gobernada la tierra a partir de ese entonces por los romanos. Ahora, el César designa en la tierra de Israel a ciertos reyes herodianos. Esos herodianos proceden de una familia, es decir, es como si fuera el apellido. Lo relaciona usted con Herodes, ¿sí? Hubo varios Herodes. Estos herodianos son parte de una familia, son reyes, han sido asignados por César para gobernar Israel. Pero dentro de todos este gobierno de reyes, también hay dentro del pueblo, asignados también por César, procuradores o gobernadores. El más famoso de ellos que usted y yo recordamos es Poncio Pilato, ¿cierto? Él es parte de estos gobernadores famosos que están oprimiendo, que están sometiendo a los israelitas, a los judíos, para el gobierno romano. Así que el pueblo judío literalmente estaba sometido, pero ellos despreciaban la opresión romana, no les gustaba. Bueno, finalmente digo, ¿a quién le gusta estar oprimido, cierto? Y de hecho no lo admitían, porque recuerda usted allá en Juan 8:33, dice que Jesús les dijo así. Le respondieron a Jesús, después de que Jesús les había dicho algo, le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Porque Jesús les dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y entonces ellos dicen: a ver, momento, somos linaje de Abraham.
y jamás hemos sido esclavos de nadie. Y tú dices, ¿seréis libres? Fíjese, ¿a qué grado de arrogancia llegaban estos hombres? Porque parece ser que se les ha olvidado que están siendo gobernados por los romanos. Parece ser que se les ha olvidado su historia, que han sido conquistados una y otra y otra. Cuando no fueron los egipcios, fueron los griegos y ahora son los romanos. Y ellos no lo admiten. ¿Qué grado de arrogancia hay en estos hombres al decir, que, sabidos que están siendo gobernados por los romanos, que nunca han sido esclavos de nadie? Eran orgullosos y despreciaban el yugo romano. Y en toda la historia, en el marco en el que vemos a nuestro Señor Jesucristo en las Escrituras, nos damos cuenta que Él viene a un pueblo que está sometido por el imperio romano. Y nos damos cuenta que el pueblo de Israel está en esclavitud de Roma. Los judíos en este tiempo, en este momento de su historia, al ser sometidos por los romanos, hay en su corazón un conocimiento, una esperanza de que vendría el Mesías. Ellos saben, hay una profecía de que vendrá el Mesías y los librará. Y de repente aparece Cristo en escena y comienza a predicar. Y por ejemplo allá en Marcos 1 versículo 15 llega y dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creced en el evangelio. Y entonces los judíos empiezan a ver que este Cristo Jesús que se levanta y dice: se ha acercado el reino de Dios, y comienza a hacer milagros, comienza a hablar como ningún otro hombre ha hablado en la historia, y hace cosas que ningún otro hombre ha hecho. Y entonces dicen: este es el Mesías. Y dicen: este es el que estábamos esperando. Se dan cuenta que le da de comer a la multitud y están dispuestos a creer y quieren hacerle rey. Ahora, si usted recuerda, en 2 sesiones atrás vimos que cuando Jesús está hablando en el Sermón del Monte, hay 4 tipos de personas. Están los fariseos, que son los religiosos. Están los saduceos. Están los celotes, que le dije que no son elotes grandotes, sino con Z, son celotes. Y están los saduceos, los esenios, y está el pueblo en general. Son 5 entonces. Y cuando la gente empieza a ver que ese hombre llamado Cristo Jesús se levanta y empieza a hacer milagros, y se levanta y empieza a darle de comer a la gente, y empiezan a darse cuenta y empiezan a comparar, dicen: ese es el Mesías. Y empiezan a seguirle por todos lados. Y hay una parte en la Escritura que dice que le querían tomar y hacerle rey. Pero escuche, no pierda de vista esto. La gente que está escuchando a Jesús en el Sermón del Monte, hay grupos que cada uno de ellos tiene su propio pensar. Los fariseos tenían la esperanza de que el Mesías viniera y de una forma milagrosa derrocar al gobierno romano. Los celotes, que era el grupo terrorista de aquel entonces, tenía la esperanza de que su Mesías viniera a gobernar la tierra de Israel y derrocara al gobierno romano a través de la fuerza militar. Esperaban un Mesías militarizado. Y entonces cada uno tenía sus propias expectativas. Por ejemplo, los fariseos conocían lo que dice Daniel 7:13. Daniel 7:13 dice: he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, haciendo referencia a que así ha de venir el Mesías. Pero sorprendido estaba, por ejemplo, Poncio Pilatos, cuando en aquel momento allá en Juan 18 está con Jesús, lo han arrestado y está tratando de averiguar qué clase de rey es este que no tiene un reino, qué clase de rey es este que no tiene una corona. Y hablando con Jesús, se le acerca a él y le dice: ¿eres rey o no eres rey? ¿Recuerdan esa parte de la historia? Cuando Jesús le dice: sí, soy rey.
pero no soy rey de este mundo. Porque si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Nada más como dato interesante, quiero que sepa que hay una parte en la Biblia que dice que un ángel, ¿cuántos? Mató a 185,000 asirios. Uno. Si Jesús le dice a una legión de ángeles, vengan y acaben con estos, ¿usted cree que iban a tener problema para acabar con ellos? Jesús le dice, yo soy rey y tengo un reino, pero mi reino no es de este mundo. Si así fuera, pelearían para que yo no fuera entregado a ustedes. Ahora, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Porque quiero darle un contexto hacia dónde vamos. Los fariseos sabían que vendría el Mesías y que vendría de una forma milagrosa en las nubes, y esperaban que hubiese, como vendrá, dice la Escritura. Los celotes junto con los, fíjese, yo no familiarizaba, más bien yo no relacionaba esa, pero allá con los celotes había unos que se llamaban sicarias. Estos era el grupo de asesinos que tenían los celotes. Y estos son los que, de donde se desprende ahora la palabra sicarios. Usted sabe lo que es un sicario, es un asesino. Estos existían desde entonces, y esta gente se dedicaba a matar a personas importantes dentro del gobierno romano. Veían, como les decía yo la otra vez, veían a alguien que venía en alguna caravana romana, se escondían y cuando pasaban lo asaltaban, lo mataban, y era su forma de protestar contra la opresión romana. Y los celotes esperaban que viniera su Mesías y que de una forma militar conquistara y echara abajo el imperio romano que los estaba gobernando. Es por eso que a finales de los años 70, el año 70 después de Cristo, el imperio romano, cansado de los celotes, dijo, no, envían a Tito, no a Tico, a Tito, a Israel, y literalmente les cayeron encima y derrumbaron casi toda la ciudad. Ahí es donde destruyen el templo, ahí es donde matan a 1,100,000 judíos en ese tiempo. Dicen que los aventaban por las murallas de lo que eran las murallas de Israel. Ahí es a donde se acaba el fariseísmo, ahí se acaba la religión, ya no hay templo, ahí se termina el diezmo. Hemos platicado de esto un poquito antes. Y a lo mejor dices, ¿cómo? ¿Ya se acabó el diezmo? Pero eso no fue lo peor. Lo peor vino después. En el año 132, 135 después de Cristo, 60 años después, se levantó otro hombre, Adriano, vino de Roma y literalmente ciudad por ciudad fue matando a todos los judíos que pudo. Y ahí fue donde todos huyeron. Y a partir de ese entonces no hubo Israel. Hasta hace poco huyeron. Los que pudieron se salvaron, se refugiaron en Rusia, se refugiaron en tantos otros lugares. Escuche, los romanos realmente oprimían a los israelitas, estaban oprimiendo a los israelitas. Claro que estos eventos que yo le estoy diciendo fueron después de, pero ellos estaban siendo oprimidos por eso y esperaban que viniera el Mesías para sacarles de esta opresión. Esperaban que viniera milagrosamente su Mesías y que hiciera con un soplo aventar a todos los romanos fuera de la tierra de Israel. Por eso cuando Jesús se presenta y cuando Jesús en el Sermón del Monte les empieza a decir, hay un choque en su mente. Porque el primer sermón comienza diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, dichosos los que lloran, bienaventurados los mansos. Y entonces todo el mundo se empieza a voltear a ver y dice, ¿cómo? ¿Este es nuestro Mesías? ¿Cómo? ¿Se va a rodear de puro chillón? ¿Cómo? O sea, ¿de qué se trata? ¿Acaso este es el Mesías que estábamos esperando? Jesús viene y presenta algo completamente distinto a lo que ellos están esperando.
Él decepcionó a los religiosos porque se dedicó a sanar a la gente. No destruyó a Roma con milagros. Finalmente, cuando lo vieron capturado por los romanos y cuando se lo presentan ahí y lo ven junto a Barrabás, ven que Pilato ha hecho de él una persona. Lo han maltratado, golpeado, azotado, destrozado, le han puesto una corona de espinas. No había ninguna belleza en él, nada que desear, como dice allá en Isaías 53. Y dijeron, ese no puede ser nuestro Mesías. Decepcionados de él, dijeron, crucifíquenle. Porque tenían otras expectativas. Pero Cristo viene a la tierra y presenta y dice, no es como ustedes piensan. Los religiosos creían que el Mesías habría de venir a la tierra y les iba a decir, qué bien lo han hecho. Uy, han sido tan buenos. Vámonos de una vez al cielo. Vámonos de una vez. No hay mucho que cambiar. 2, 3 detalles nada más por ahí que se les han ido. Pero no se preocupe, quien no falla. No, están muy bien, vámonos. Pero Jesús se presenta y les dice, no es como ustedes piensan. No se trata de como ustedes lo han concebido aquí en su mente. Por eso cuando Cristo murió y sus discípulos y seguidores empezaron a predicarle a la gente, realmente Él era el Mesías. Muchos dijeron, no, ese no era nuestro Mesías, porque el Antiguo Testamento dice que todo el que es colgado de un madero es maldito. No puede ser que nuestro Mesías esté colgado en un madero, no es cierto. Por eso cuando Cristo se aparece en el camino a Emaús y empieza a hablar con ellos que van en camino, les dice, si ustedes conocieran las Escrituras, sabrían que esto es verdad. Pero como no las conocen, ni cuenta se dieron. Y aunque se apareció, dice la Biblia que después de resucitar se apareció a 500 personas, no le creían, no creían. Y yo me pregunto entonces, ¿no será que también nosotros no le conozcamos? ¿No será que también nosotros ignoremos su palabra? ¿No será que muchos de nosotros ostentemos decir conocer a Cristo y realmente no le conozcamos? Porque Isaías del capítulo 40 al 66 habla del varón de dolores, habla de aquel que tendría que ser crucificado, de que él vendría a sufrir y a pasar todo eso. Y yo me pregunto y digo, Señor, ayúdanos a conocerte. Jesús, al iniciar su ministerio allá en Lucas 4:18, dice que toma el rollo y empieza a leer, el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido para que predique el Evangelio a los pobres. Y está citando la parte de Isaías 61:18, a donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. A eso vino Cristo. Cristo, se lo voy a decir de una vez, se lo voy a soltar. Cristo no está interesado en su economía. Cristo no está interesado en que usted sea feliz aquí en la tierra. Cristo no está interesado en resolver la inseguridad en Córdoba, o que no haya bombardeos. Cristo está interesado en que usted tenga una relación con Él que le haga pasar por lo que sea y se prepare usted para cuando usted se presente delante de Él. Ese es el interés que Él tiene aquí en su corazón. Así que por favor no pierda de vista que lo que el mundo nos ofrece no es lo que Dios nos ofrece. No creamos que lo que el mundo dice de la felicidad o de los momentos, eso no es lo que Dios quiere. El apóstol Pablo escribe allá en 1 Corintios
No son muchos nobles entre ustedes, no son muchos los sabios ni poderosos. Él ha escogido a lo vil, a lo menospreciado de este mundo. Él vino como siervo. Él no vino a derrumbar Roma. ¿Acaso se levantó contra los romanos? No. Él no vino a eso. Él vino a lavarle los pies a sus discípulos. Ese es el Señor que tenemos en el cielo. Él vino a lavarle los pies a sus discípulos, a enseñarles cómo se debe vivir la vida de acuerdo a lo que Él dice aquí en su palabra. No te dejes engañar, no te engañes tú mismo. No creas que Dios quiere que tú seas el ultra archidubidubis feliz aquí en la tierra. Mucha gente se la pasa en una búsqueda implacable de la felicidad, de la prosperidad, de acumular, de tener. Yo no estoy en contra de eso. Digo, a quien no le gusta tener, ¿cierto? Yo no estoy en contra de eso. El otro día platicando con uno de ustedes me dijo, entonces ya no, mi casa ya no. No, sí, claro que sí. Entonces ya no debo anhelar. Sí, claro que sí. Debes trabajar y debes anhelar, sí, pero que eso no ocupe el primer lugar en tu corazón. Toda su vida fue un ejemplo de humildad y servicio. Él mismo dijo que Él no había venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate de muchos. Pero ellos perdieron ese punto. Ellos ni siquiera sabían a qué había venido. Así que Él en el Sermón del Monte pone como bases la humildad y la abnegación. No el orgullo, no el arrogante, no el seguro en sí mismo, no el lleno de confianza, no el lleno de satisfacción, no el religioso. El humilde, el manso, el hambriento, el sediento, el misericordioso, el de corazón puro, el pacificador, al que lo persiguen y lo calumnian y nunca toma represalias. Esos son los ciudadanos del reino de Dios. Pero ellos no podían creer esto. Ellos decían, no puede ser, este no puede ser nuestro Mesías. Y es que muchos creemos que Dios necesita superestrellas y que Dios está buscando a los más populares y a los más fuertes y a los más carismáticos. Dios no está detrás de eso. Dios está buscando un corazón humilde, un corazón que reconozca su situación delante de Él. El Señor vino y justo les dio en el centro de su orgullo. Hemos aprendido allá en el versículo 3 de Mateo 5 que los que están en bancarrota espiritual, que son los mendigos espirituales, son los que Dios les va a extender su misericordia. Hemos aprendido que los que lloran la semana pasada, ¿se acuerdan la semana pasada? Que los que lloran, y hoy vamos a ver los mansos. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Esas tres bienaventuranzas, como les conocemos, son impactantes. Las dos primeras han sido impactantes para mí, para el público que seguramente lo estaba escuchando. Han sido como una bomba, porque ellos sabían cómo ser espiritualmente orgullosos, cómo ser autosuficientes, cómo jugar el papel de piadosos. Sabían de religión y esperaban que el Mesías, cuando llegara, como les digo, les dijera, lo han hecho muy bien. Y así el Señor llega y presenta su evangelio. Nuestro mundo asocia la felicidad y el éxito con fuerza, confianza, seguridad en sí mismo. Nos dice que nos habla de la supervivencia del más fuerte, de la conquista del poder. Ese no es el camino a Jesús. Su reino es para personas mansas. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Así que vamos a ver a través de la Biblia cuántas y en dónde se nos habla de la mansedumbre. Usted que anota, Efesios 4:1 es nuestra siguiente escritura. Escribe Pablo y dice, yo pues, preso en el Señor,
os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. El Señor nos habla una y otra vez que debemos soportarnos con paciencia los unos a los otros con amor, ser humildes y vivir en mansedumbre. El libro de Tito, capítulo 3, versículo 2, dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Ahora escuche, vamos a hablar acerca de la mansedumbre y vamos a ver qué es la mansedumbre a la luz de la Escritura. Y debo reconocer que a veces, solo a veces, ¿verdad?, muchos de nosotros no somos tan mansos. Muchos de nosotros somos soberbios y somos orgullosos y queremos que se hagan las cosas como nosotros decimos. Y ¿cómo que pon la mejilla y luego pon la otra? No. Si te la hizo, que te la pague. Y somos muy dados a eso. Dice la Escritura aquí en Tito 3:2 que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables. ¿Sabe lo que es pendenciero? Peleonero. Me las va a pagar. No, ahorita me va a oír. Ahorita que llegue vas a ver lo que le voy a decir hasta el té y las hojas. Dice, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Colosenses 3:12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios. ¿Cómo qué? Escogidos de Dios. Acuérdense que en la Biblia cada vez que habla de vestimenta, habla de un cambio espiritual, habla de un mudar. ¿Se acuerdan del hijo pródigo que llega todo chamagoso, sucio, oliendo a cerdo, oliendo feo? ¿Qué es lo primero que dice el papá? Me lo cambian, tráiganme una ropa limpia, nueva. ¿Por qué? Porque es un mudar, es ahora una persona diferente. ¿No te ha pasado que de repente ves a alguien que anda así todo sucio y luego lo ves al otro día y anda bien y le dices, oh, mira qué diferente te ves? No eres tan mal taco, solo estás mal envuelto, ¿no? Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, y ahí te va, de mansedumbre, de paciencia. Una y otra vez, la Biblia nos dice que la gente que va a heredar el reino de Dios debe ser mansa. El Salmo 22:26 dice, comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. ¿Quiénes? Los humildes. El Salmo 25:9 dice, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. El Salmo 147, versículo 6, Jehová exalta a los humildes. Ojo, y humilla a los impíos hasta la tierra. Eso está impresionante, porque el Señor a los humildes los toma y los levanta. Mira, una cosa es que te reconozca la gente y otra cosa es que te reconozca Dios. Y una cosa es que te humille a alguien y otra cosa es que Dios te humille. Ve a Dios siempre, se ha identificado con esto, es una prioridad para Él. Es el tipo de personas que Él busca. Isaías 29:19. Isaías 29:19. Entonces los humildes
crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Los humildes crecerán en alegría. Pero ¿qué significa mansedumbre? La mansedumbre sale del corazón que llora. La mansedumbre proviene de aquellos que son pobres en espíritu, aquellos que reconocen que necesitan de Dios. La mansedumbre viene de una palabra griega que tiene su raíz en el idioma griego, que es praos, y significa tierno. Significa sumiso, apacible, suave, paciente, amable, tranquilo, dispuesto. Fíjese todo lo que significa. Alguien que es sumiso, apacible, suave. Parece que estamos describiendo a un gato y no a una persona, porque difícilmente podemos ver estos atributos en una persona. Tú dices sumiso, apacible, suave, paciente, amable, tranquilo, dispuesto. No, ya son muchos. Algunas ilustraciones se han utilizado para describir mansedumbre. Por ejemplo, en un medicamento lo describen como un calmante. En un potro, como en un potro que ha sido domado. ¿Usted conoce los Mustangs? No los carros, los caballos salvajes, los potros salvajes que los lazan, los traen y se sube un vaquero y los doma, y después ya está suavecito, ya se lo dan a un bebé, a un niño, se sube el niño y ya anda en él y sin ningún problema, ya sirve para muchas cosas. O una suave brisa, ha estado cerca en la playa cuando la brisa así del mar, y dices, pero has estado cerca cuando viene el huracán, cuando se levanta Pablo describe a nuestro Señor Jesús como alguien manso. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 1, describe a Jesús. Pablo dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Fíjense cómo describe Pablo a Jesús. Salud. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. ¿Se acuerdan cuando Jesús va a entrar a la ciudad de Jerusalén y que manda a sus discípulos y dicen: vayan y preparen el aposento y todo, y manda a otros y les dice: vayan a ver a un señor que está por allá y tiene atado ahí a un pollino? ¿Sabe lo que es un pollino? No es un pollo chiquito, es un burro, es el hijo de un burro pequeño, ¿no? ¿Los ha visto? Son hermosos los pollinos, los burros pequeñitos. Dice que van y lo toman y que le dice, te va a decir, ¿a dónde vas? Y dice, y tú le vas a contestar, el Señor lo necesita, luego te lo regreso, y te va a decir, ok, llévatelo. Y así fueron y lo tomaron y les dice, ¿dónde me llevas? Ahí me llevas. ¿Qué? No, el Señor lo necesita, ahorita te lo traigo. ¿Sí? Dice allá en Mateo 21:5, escuche: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti. ¿Cómo? Manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Ahora escuche, hace muchos años atrás yo escuché que ese pollino representaba, un 0 kilómetros, una cosa como si trajera un auto recién salido de la agencia, un BMW, y que era una cosa así impresionante, y que Jesús montaba solo lo que los reyes montaban, y yo leo la historia y yo no veo a ningún otro rey montando un pollino. Escuche lo que le voy a decir. Los reyes que venían de otros lugares a conquistar un pueblo no venían en un pollino, venían en un corcel.
venían en un caballo. Y es que argumentan y dicen, no, es que los hombres más importantes montaban un pollino. No es como me la vendieron. Escuche, no podían montar un caballo porque no les permitían tener caballos de esta índole a esta gente. Es decir, Herodes no salía en un pollino a ver al pueblo, Herodes salía en su caballo. El César no venía en su pollino, venía en su carruaje con caballos grandes y fuertes. El faraón no andaba en un pollino. Iba yo a decir, no sean ridículos, pero no lo puedo decir, pero escuche. Escuche, Jesús entró en un pollino porque siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, mostró que era manso. Y escuche lo que le voy a decir. Ser manso no quiere decir que no puedas. Quiere decir que reconoces que puedes, pero no quieres. Ahorita se lo voy a desglosar con más calma. Jesús pudo haber entrado en el corcel más impresionante que el hombre haya podido imaginar, ¿cierto? De hecho, cuando regrese como Rey de Reyes y Señor de Señores, no que no lo sea, pero cuando Él regrese y todo ojo lo vea, va a venir montado en su corcel. Pero cuando entró, que no me vengan con que era un 0 kilómetros y era un BMW y que porque no sé. No, el Señor era manso, era humilde y mostró, Él podía, sí podía, pero decidió entrar en un pollino. Dice ahí la Escritura, lo acabamos de leer. Dice, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de un animal de carga. Es un carácter moderado, es poder bajo control. Por eso la Biblia dice allá en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. Poder bajo control, manso. Puedo, pero no lo voy a hacer. Soy apacible. Dice el libro de Proverbios, capítulo 25, versículo 28, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. No se sabe controlar. Una vez que se enoja dices, ay mamacita, escóndanse, porque ¿quién lo va a poder? El Proverbio 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. El que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Escuche, ¿qué comparación hace? Es mejor el que se enseñorea, el que gobierna su espíritu que el que toma una ciudad. Es mejor el hombre que puede someter su carne, de decir, quisiera decirte tantas cosas, quiero explotar y quiero tomarte del cabello y azotarte, porque muchas veces así pensamos. Dice, es mejor el hombre que somete su espíritu. Es poder bajo control. Pero eso, amada familia, no está en nosotros. Eso proviene de un corazón quebrantado, de alguien que llora, que va delante de Dios y dice, yo no puedo. Inténtalo. Seguramente lo has intentado. Seguramente has dicho, no, sí me voy a aguantar. Me haga lo que me haga. Ahora sí no voy a... Y voy a tirar la llave. No voy a decir nada.
No se puede. Nos gana la carne, ¿cierto? ¿O solo a mí me gana? A todos nos gana. Mansedumbre es ser humilde, es gobernar el espíritu. Cuando alguien es manso, deja de lado su naturaleza salvaje, el espíritu rebelde del pasado. Es lo opuesto a la violencia, lo contrario a la venganza. ¿No te ha pasado que de repente le dices a alguien, te voy a decir algo, pero no te vayas a enojar? ¿No? Porque ya sabe cómo te pones, ¿no? Hebreos 10:34 nos ilustra de esta gente que hereda el reino de Dios. Hebreos 10:34 nos habla de aquellos cristianos que fueron despojados. Dice, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Si usted estudió Hebreos con nosotros, usted recordará que hablamos de este punto, de estos hombres, de estas personas que siendo de ellos levantándose y diciendo, nosotros somos cristianos y creemos en el Mesías que vino y sabemos, la gente de su alrededor los empezó a marginar, los empezó a hacer a un lado, les empezó a quitar todo. Ah, tú vendes, eres cristiano, ya no te vamos a comprar, ahora le vamos a ir a comprar a otro. Apenas estaba yo con Josué, mi hijo, en una papelería y estábamos comprándole, no es la suya, no. Estaba en otra. Y llegó una viejita, una señora que va pidiendo limosna. Y el hombre tiene una de las papelerías más surtidas que he visto. Bien padre, ¿no? Y estoy ahí, me da unas copias. Y llega la viejita y le dice, ¿no me da una limosna, por favor? Y el hombre le dice, no, limosna quiero que usted me dé a mí. Y me llené de así, me subió así la bilirrubina así de... Porque yo estoy viendo y digo, ¿qué le cuesta darle un peso teniendo tanto? Pero eso soy yo, eso es lo que yo estoy pensando dentro de mí. No digo nada. Pero le debo confesar que me dieron ganas de tomar mis copias y decir, ¿sabe qué? Ahora no quiero nada de usted. Me voy a otro lado a sacar mis copias. Lo pensé. Lo confieso. Eso le estaba pasando a estas personas, que por ser cristianas los estaban haciendo, y dice, y sufrieron del despojo, dice, con gozo. La persona mansa muere al yo, muere a sí mismo. Nunca se preocupa por sus propias lesiones, no guarda rencores. Una persona mansa nunca se defiende porque sabe que no merece nada. Nunca se enoja por lo que le han hecho porque sabe que no merece nada. Ajá, esto está... dices, no, espérate, o sea, esto está muy difícil. No se puede si no quebrantamos nuestro espíritu, si no lloramos por nuestro pecado, si no reconocemos delante de Dios que necesitamos de Él en nuestra vida. No se puede. La humildad es estar delante de un Dios santo y no tener nada para elogiarte, no tener nada que decir de ti mismo. Dios promete a esas personas darles la tierra. No es cobardía, no es falta de convicción. Ahora, no solamente es amabilidad, es humildad. Porque el que no conoció pecado ni fue hallado engaño en su boca, el que nada hizo malo, el que toda acusación fue una acusación falsa, que cada vez que lo calumniaron estaban equivocados, el que nunca hizo nada malo, el que nunca pecó, el que nunca engañó,
que cuando le maldecían no respondía con maldición, sino que la padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Nuestro Señor Jesucristo nunca se defendió a sí mismo. Nunca. La próxima semana vamos a comprar cinta de esa de hilar y los vamos a amarrar a todos para que no se paren de su lugar. Pero cuando llegó al templo y vio a los cambistas, agarró cuerdas, las amarró y les empezó a dar a todos. ¿Cómo? ¿No que muy manso? ¿No? Pero es que el manso no piensa en sí. El manso piensa en él. Lo hizo 2 veces, cuando empezó su ministerio y cuando lo acabó. ¿Se acuerdan de Abraham? Allá en Génesis 13:8 dice que su sobrino Lot se fue con él. Un poquito de historia. Dios le dice a Abraham: ven, sal de tu parcela. Y sí, aquel se va. Pero cuando se va, se le pega a su papá, se le pega a Lot, su sobrino, y ahí van. La cosa es que cuando ya Abraham está en la tierra prometida y empiezan a crecer, los pastores de Lot empiezan a pelear con los pastores de Abraham. Y entonces allá en Génesis 13:8 dice: entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Fíjese qué mansedumbre de Abraham. No haya altercado. Y luego le dice: ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Ahora espérame, ¿a poco no Abraham podía decir: ¿qué te crees? Como muchos de nosotros tenemos por costumbre. Finalmente Lot tiene todo lo que tiene porque ¿quién se lo dio? Su tío Abraham. Porque cuando él salió era un mocoso, era un chamaco. Fueron en el camino y él fue creciendo, y entonces el tío le dijo: ten, toma esto. Empezó a crecer y ahora ya se siente Juan Camaney. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿A dónde vas? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¿No? Porque así somos. Pero Abraham le dijo: escoge. Y si usted lee la historia, dice que Lot empezó a ver, y dice que volteó y de repente vio, dice, toda la pradera. Dice que era como el huerto del Señor, como el huerto del Edén. Y que Lot dijo: no, pues yo quiero tío, ¿cómo ves? No, sí, hijo. ¿Sabe por qué? Porque Abraham sabía que a donde él fuera, Dios lo iba a bendecir. ¿Sabe qué era eso? ¿Qué quieres? Lo que tú quieras. ¿Se acuerdan ustedes bueno, antes de ir allá, Romanos 12:10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Pase usted. No, después de usted. No, de ninguna manera, por favor, pase usted. ¿No? Dice: prefiriéndoos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que yo debo preferirlo a usted y usted debe preferirme a mí. En cuanto a honra. Amados. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Dice la Escritura: con amor fraternal. ¿Recuerdas a José? José el soñador. Que sus hermanos le tenían envidia porque era medio chismosón, le tenían envidia, lo vendieron, lo llevaron a Egipto. Y luego pasaron los años y estos dijeron: no, pues ya quién sabe qué pasó. Lo daban por muerto. Un día hay hambre en la tierra y van a Egipto, y resulta que el mero es José el hermano. Y cuando se acercan y está José sentado, me lo puedo imaginar ahí en el salón sentado, y ellos no lo reconocen, pero él sí los reconoce. José, nada más con haber tronado los dedos, se los echan a todos, ¿sí o no? Era el segundo del faraón. Escuche,
qué mansedumbre de hombre, que les dice: Dios, ustedes pensaron mal para mí, pero Dios me envió aquí primero para que no les fuera mal. Ustedes son mis hermanos. Y los abraza y los besa y manda a traer a su papá y les da todo. Yo me pregunto si uno de nosotros hubiera estado ahí. Ay, papá, así te quería yo agarrar. Ahora sí vas a ver lo que es amar a Dios en tierra de indios. ¿Se acuerdan de David? Que Saúl lo andaba persiguiendo para matarlo. ¿Se acuerdan cuando David está? A lo mejor muchos dicen: sí, pues ni saben de lo que estoy hablando. Hay que leer la escritura. La Biblia habla de David cuando va huyendo de Saúl porque Saúl lo quiere matar. Y hay un momento donde David tiene a Saúl ahí durmiendo, ahí está como bebé descansando, y llegan con sus soldados y sus soldados le dicen: para los que están oyendo y no saben qué estoy haciendo, dice: mátalo ahí. Y entonces David saca el cuchillo y le corta un pedacito de la capa, y se van, y ya estando lejos le grita, y le grita a los soldados de Saúl y les dice: ¡hey! Ustedes tienen que estarlo cuidando. Y miren, se durmieron. Miren, aquí está la prueba. Me llevo un pedazo de la capa de él. ¿Lo pudo haber matado? Pudo haberlo matado, y en ese momento el pueblo: ahora hay un nuevo rey. Muerto el rey, viva el rey. Ahora el nuevo rey es David. ¿Lo mató? No. La mansedumbre que había en su corazón. Otra parte en la vida de David, segunda de Samuel 16, dice que su hijo Absalón se levanta contra él y él dice: vámonos, y empieza a huir de su hijo Absalón. Segunda de Samuel capítulo 16 versículos 9 y 10, ya va de salida y de repente por ahí se atraviesa uno y le empieza a decir: tú David, que como sabe que ya se va, le empieza a decir hasta de lo que se va a morir. Y entonces uno de los que van con él le dice: entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi rey, a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y respondió el rey: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: ¿por qué lo haces así? ¿David pudo haberlo matado? Sí, así en un segundo. Tenía hombres que iban con él. La mansedumbre de David para no hacerlo. ¿Se acuerdan de Moisés? Mire lo que dice la Biblia de Moisés. Moisés allá en Números 12:3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés era un hombre manso. Pero cuando estuvo delante del faraón y le tocó representar a Dios, no era ningún hombre manso. Le dijo: vengo de parte de Dios y dice que dejes ir al pueblo. A ver, háblale así a un rey. A ver, párate así delante de un rey y dile: y te me vas ahorita, ajá. Te cortan la cabeza. Pero cuando se trataba de defender a Dios. Ahora, ¿se acuerdan que Moisés está hablando con Dios en el monte y Dios está escribiendo los 10 mandamientos y de repente Dios le dice: baja, porque el pueblo se ha corrompido? Y entonces Moisés baja con los 10 mandamientos y llega, y cuando ve, no hombre, estos están en una pachanga. Hicieron un becerro de oro y ahí están todos bailando y todo. Llega Moisés y quiebra. Por eso es que hay por eso es que los 10 mandamientos se escriben 2 veces. Moisés toma las tablas que Dios le dio de los 10 mandamientos y las quiebra sobre el becerro. Toma el becerro, lo avienta al fuego, lo derrite y esparce las cenizas sobre el agua. Toma del agua y a los hijos de Israel va y les dice: ahora te lo tragas. Ahí lo dice. Y les da de beber de esa agua con las cenizas del becerro. Pues no que era muy manso. No, sí es manso para con él. Pero cuando se trata de Dios,
Éxodo 12, versículos 19 y 20. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y le dio de beber a los hijos de Israel. Imagínense, estaba vuelto loco por lo que habían hecho, habían ofendido a Dios y él estaba encendido en ira de cómo es posible que puedan hacerle esto a Dios. Y ese es un hombre manso, el hombre más manso sobre la tierra en ese entonces. ¿De qué se trata? Se trata de poder bajo control. Cuando se trata de mí, tú a mí me podrás decir, pero no toques a mi Señor. Ahora, yo quiero aclarar esto. No es que Dios necesite que tú le defiendas, porque Dios no necesita que nadie lo defienda. Pero aquellas personas que amamos a Dios, hemos de defender a nuestro Rey. Hemos de mostrarle a la gente, mira, a mí dime lo que, pero no te metas con mi Padre. ¿Se acuerdan de Usías? Díganme que sí para que yo diga, bueno, sí leen por lo menos la Biblia. Usías es el rey más joven que ha habido, es un niño, llega al trono, empieza a gobernar, Dios le bendice, empieza a prosperar, empieza a ver prosperidad, dice que empieza a invadir, a conquistar, a echar fuera a los enemigos de Israel, dice que tenía ingenieros que hacían maquinaria de guerra y prosperó muchísimo. Llegó a creerse tanto Usías que un día entró al templo y dijo, yo puedo, y empezó a quemar incienso, y los sacerdotes le dijeron, no hagas tal cosa. ¿Por qué? Y entonces Usías dijo, no, yo soy el rey Usías, y quemó el incienso y ¡pum! En ese momento le cayó lepra y murió leproso. Y por eso Isaías escribe, capítulo 6, y dice, ¿se acuerdan cuando está Isaías y dice, yo soy hombre estaba en el templo reflexionando sobre la muerte del rey Usías, estaba dolido porque decía, ahora ya no va a haber rey? Es ese rey Usías el que está muerto en este momento, leproso por desobedecer. Ningún soberbio va a entrar en el reino del cielo, ningún orgulloso entrará en el reino de los cielos. El Señor no usa gente para su propia justicia, que se siente, que es prepotente. El reino de los cielos ha de ser ocupado por personas que son sumisas. Y eso es lo que le está diciendo el Señor a la gente en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas. ¿Cuál es el resultado de esto? Ya voy a acabar. Que heredarán la tierra. El resultado de la mansedumbre es heredar la tierra. Pero ningún orgulloso lo hará. El hombre manso es el que llora por su pecado, el que sabe que por él solo no puede. ¿Sabía usted, ha reflexionado en escuche lo que le voy a decir? Los judíos, Dios les promete la tierra prometida, y desde el primer momento, liderados por Josué, que ellos entran a conquistar la tierra, no pudieron conquistarla toda. Y hasta el día de hoy, los israelitas, los judíos en Israel, no tienen toda su tierra, tienen parte nada más, no la han podido conquistar toda. Escuche, la soberbia, el orgullo, la vanidad no te hace heredar la tierra. En un sentido físico, en un sentido espiritual también. El Salmo 37:11 dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. El Salmo 149:4 dice, el Señor es feliz con su pueblo, les da a los humildes el honor de la victoria. Es más, si no eres manso, ni siquiera puedes recibir la palabra de Dios. Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre. ¿Con qué? Con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Desecha la inmundicia
la malicia y con mansedumbre, con humildad, recibe la palabra. Termino con esto. ¿Quieres saber qué tan manso eres? Respóndete a estas preguntas. ¿Tienes autocontrol? ¿Cómo reaccionas cuando te enojas? ¿Te enojas cuando Dios es deshonrado? ¿Puedes responder con humildad y con obediencia a la palabra? ¿Eres un pacificador? El manso perdona, restaura. ¿Tú perdonas? ¿Tú restauras? No, yo estoy enojado. Y hay gente que está enojada, 50 años lleva enojada. Y está amargada en su espíritu, y está amargada en su interior, y no es feliz con nada, y nada les hace feliz, y no es contenta con nada. ¿Por qué? Porque están trabadas por dentro. Déjame decirte algo. No puedes vivir así. Ahora, usted y yo sabemos que allá afuera hay gente, y perdónenme la expresión, que le importa un comino lo que nosotros pensemos. A mí no me vengas y a mí no me importa y tú acá, y te van a decir y te van a hacer. Como tú respondas es como tú demostrarás qué tan manso eres. Segunda de Timoteo 2:25, y con eso terminamos. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Si has de corregir a alguien, hazlo con mansedumbre. Y recuerda, mansedumbre significa renunciar a ti por siempre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este momento, Señor, por tu palabra. Queremos poner en tus preciosas manos este tiempo, Señor, que nos permites estudiar. Señor, realmente al estudiar tu palabra, Señor, nos damos cuenta que hay tanta, Señor, necesidad en nuestras vidas de aprender de ti, de meditar en tu palabra, y te rogamos, Señor, que este estudio de las bienaventuranzas traiga a nuestras vidas la luz, Señor, que necesitamos para dirigirnos, Señor, en santidad, en humildad, en un quebrantamiento continuo, Señor, de saber que eres Dios y que nosotros dependemos de ti, Señor, en todo tiempo, que solo tú eres bueno. Te ruego, Padre, que tu palabra quede grabada en nuestros corazones profundamente, para vivirla, para honrarte y exaltarte en todo tiempo. En Cristo Jesús, Señor. Amén, Señor.